Bienvenidos todos, si está aquí en persona en nuestro centro de adoración en Doral o si está viendo el servicio o este mensaje por transmisión en vivo, que el Señor nos bendiga mientras meditamos su palabra. Pero seguimos en la serie de mensajes que se llama ¿Estás seguro qué significa eso? Meditando conceptos o versículos bíblicos que son comúnmente mal interpretados o mal aplicados, o conceptos que uno cree que es bíblico, pero en realidad no lo es. Me imagino que todos ustedes han visto este lema, Just Do It, de Nike, ¿verdad? ¿Qué significa en español? Simplemente hazlo, ¿verdad? Es lo que Nike nos está diciendo. Ponte nuestra ropa atlética demasiado costosísima y hazlo, simplemente hazlo tú. Tú tienes el poder dentro de ti de lograr todos tus sueños. Ser miembro del equipo olímpico, ganarte una medalla de oro, establecer un nuevo récord mundial, ficharte con un equipo profesional por millones de dólares y adquirir millones de aficionados. Simplemente hazlo. Pero no es solamente Nike quien nos da mensajes motivadores como este, ¿verdad? Hay otros como este. La confianza en sí mismo es el primer secreto de la vida. El famoso corredor Usain Bolt dice, no te puedes poner ningún límite, no hay nada imposible. O si puedes soñarlo, puedes hacerlo. El apóstol Pablo dijo esto en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un versículo bíblico muy popular y se encuentra en camisetas, en tazas de café, en carteles, porque para muchos cristianos es, en su opinión, como el just do it cristiano. En otras palabras, puedes hacerlo, puedes lograr todas tus metas personales y adquirir de la vida todo lo que quieras. Hacer en la vida todo lo que quieras hacer en la vida, lo puedes hacer con Cristo a tu lado. Y estoy seguro que este año, como en los años pasados, muchos como graduados cristianos de la secundaria o de la universidad han recibido artículos o ropa con este mismo pasaje, quizás con una imagen como la persona que acaba de escalar la montaña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O hay personas que quieren marcar goles con Cristo fortaleciéndome. Pero ¿es esto lo que Pablo está hablando? ¿Está hablando? Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿está hablando de marcar goles o de escalar montañas o de ganarte millones de seguidores en YouTube? Vamos a ver. Pero para saber lo que quiere decir Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que examinar el contexto, como hemos ido diciendo, el contexto en el que se encuentran estas palabras. Por eso, leamos Filipenses 4, 10 al 14. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. De estas palabras es obvio que en la vida de Pablo, en su vida había tenido altibajos. Pero ¿será Pablo como un conferencista motivacional diciéndonos, antes en mi vida todo era bajos, pero ahora todo va para arriba? Y si tú confías en Cristo, Él te dará el poder de convertir todos tus bajos en altos. ¿Está diciéndonos eso? Antes de contestar la pregunta, profundicemos un poco más el contexto de Filipos,
la primera experiencia que tuvo Pablo en esa ciudad y su situación actual. Filipos era una ciudad en Macedonia, junto a Grecia, y Pablo había ido a esa ciudad en su segundo viaje misionero, con la meta de plantar una iglesia, y así sucedió, pero tuvo un bajo en esa ciudad, porque él y su compañero Silas fueron arrestados, azotados severamente y encarcelados. Entonces empezó con un bajo. Y de las palabras que acabamos de leer de Filipenses 4, está claro que Pablo tenía un problema mientras escribía esta carta. Esta es la carta que escribió unos años después a los cristianos en Filipos, en esa ciudad. ¿Te acuerdas cuál era el problema? Porque él menciona su angustia. O sea, ¿te acuerdas cuál era el problema de Pablo en este momento? Estaba en la cárcel otra vez. Había sido arrestado en Jerusalén por predicar el Evangelio de Cristo. Y ahora está en Roma, en la cárcel, esperando su audiencia ante el emperador romano. Otra situación difícil. Y los filipenses, aunque eran pobres y aunque había una escasez en esa región, lo habían ayudado en el pasado, más que cualquier otro grupo. Y en este caso, cuando escucharon que Pablo estaba en la cárcel en Roma, quisieron ayudarlo. Pero por alguna razón no lo pudieron hacer inmediatamente. Pero eventualmente mandaron un regalo. Una persona llamado Epafrodito, un miembro de la congregación. Él fue allá con la intención de ayudar a Pablo mientras está encarcelado y también darle un regalo de dinero. Hay un programa en Estados Unidos que se llama Saturday Night Live, que es un programa de comedia que tiene como 50 años, desde los 70. Y yo, cuando era joven en los 90, uno de mis personajes favoritos de ese programa era este hombre, Matt Foley, que era conferencista motivacional. Y un conferencista motivacional, ¿cuál es su trabajo? Ayudarte a ser la mejor persona que puedes ser, ayudarte a lograr tus sueños, ¿verdad? A lograr tus metas en la vida. Pero había algunas cosas graciosas acerca de Matt Foley, porque es un programa de comedia. Primero, sus métodos. Sus métodos eran poco ortodoxos y muy graciosos. Pero lo más gracioso de Matt Foley era su propia vida, porque tenía 35 años, había sido divorciado 3 veces y no vivía en una casa, sino en su vehículo. Entonces, ¿cómo puede este hombre ayudarme a mí a lograr mis sueños en la vida o tener vida sin límites si su propia vida es un fracaso total? Y alguien podría mirar a Pablo y decir lo mismo. ¿Cómo puedes tú decirme que todo lo puedo hacer cuando tú estás en la cárcel? Bueno, o la filosofía de Pablo está defectuosa, o su mensaje para nosotros es distinto al mensaje de Nike. Just do it. Simplemente hazlo. Pero para saber, profundicemos un poco más el contexto. En el versículo 11, dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Subrayé la palabra satisfecho porque la palabra griega traducida como satisfecho es un concepto que los filósofos estoicos del día de Pablo decían que era una virtud, que consideraban que ser esto era una virtud, y era ser autosuficiente, no depender de nadie ni de las circunstancias para tener felicidad, solamente depender de ti mismo, ser autosuficiente. Entonces, eso parece como just do it, simplemente hazlo, ¿verdad? Tú tienes el poder de hacer cualquier cosa. Para ti, nadie va a ser imposible. Pero Pablo está haciendo algo que otros escritores del Nuevo Testamento hacen. Toman una palabra griega
de aquella época y le brinda otro significado, un nuevo significado cristiano. Y en los próximos versículos vemos cómo Pablo lo hace. Él dice, no digo esto porque esté necesitado. Está en la cárcel, pero ¿cómo puede decir que yo no necesito nada? ¿Quién le ha enseñado a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre? ¿Quién le ha enseñado eso? ¿Pablo? No, Cristo. Pablo no depende de sí mismo, sino de Cristo. No depende de su propio poder, sino del poder de Cristo. Por eso puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El filósofo estoico iba a decir, la autosuficiencia, ser autosuficiente, tú mismo lo puedes hacer, just do it. Pero Pablo enseñaba la Cristo suficiencia. Depender no del poder de uno, sino del poder de Cristo. Y por eso puedo decirles a los filipenses, gracias por el regalo, pero en realidad no lo necesito, porque tengo Cristo suficiencia. Cristo me respalda, siempre me respalda. Pero podríamos decir, bueno, Pablo, si Cristo te está fortaleciendo, porque estás en la cárcel todavía, si Cristo en realidad te estuviera fortaleciendo, ¿no te daría el poder de salir de la cárcel y de ser libre y de hacer lo que tú quieras? Porque a fin de cuentas no es el punto de la vida, ser libre, hacer lo que tú quieras. Pero esa es la cuestión aquí. ¿Cuál es el punto de la vida? Y Pablo nunca tenía miedo de decirle a la gente cuál es el punto de la vida. Y lo dice en el primer capítulo de esta carta a los Filipenses. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, la gran meta de la vida no era lograr sus metas personales y hacer todo lo que él quisiera hacer en la vida y obtener todo lo que él quisiera obtener en la vida. La meta de su vida era vivir en Cristo, confiando en Cristo para todo, en la vida y en la muerte, ahora y en la eternidad, y vivir por Cristo, para Cristo, vivir para Cristo, o sea, según su voluntad, confiando en su voluntad y dándole gloria en todo lo que hiciera. Era el punto de la vida, vivir en Cristo y para Cristo. La semana pasada, no sé si se acuerdan del sermón, pero la semana pasada vimos que una vida sin límites era lo que el Señor quiso para nosotros, ¿verdad? Y así creó el mundo, para que los seres humanos tuviéramos vidas sin límites de gozo, de felicidad, de placer, de satisfacción. Pero esa vida por ahora ya no existe a causa de la caída de Adán. La vida tiene límites ahora. Vivimos, pero también morimos. Podemos tener mucho éxito, pero también podemos fracasar. Podemos tener mucha salud o podemos enfermarnos. Y todo esto debe hacernos reconocer que nosotros no somos los que en última instancia tenemos control sobre nuestras vidas. ¿Quién tiene control? Dios. No somos autómatas sin la habilidad de tomar nuestras propias decisiones, pero Dios es el que dirige nuestra vida según su propósito para nosotros y según su voluntad. Y en Marcos 8 Jesús dice algo sorprendente sobre la vida cristiana. Es algo que hemos meditado antes, a lo mejor te acuerdas. Dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, si quiere creer en mí, seguirme, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Dice que la vida cristiana se trata de llevar la cruz. Pablo estaba llevando su cruz y Jesús da una cruz a cada cristiano. ¿Pero qué significa eso? Significa, subrayé la parte, que nos neguemos a nosotros mismos. Llevar la cruz significa negar las pasiones y los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre nos van a decir que nos apartemos de Cristo y que sigamos nuestra propia voluntad.
Pero llevar la cruz es decir, no voy a seguir la voluntad de mi carne pecaminosa, voy a seguir la voluntad de Jesús en mi vida. Eso es llevar la cruz. Y Jesús dice, de eso se trata la vida. Así que cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué está diciendo? Está diciendo, si con Cristo a tu lado, todo lo puedes hacer. No habrá nada imposible para ti. Puedes lograr todas tus metas personales y en la vida hacer cualquier cosa que tú escojas hacer. No. Está diciendo, con Cristo a tu lado, Él te dará la fuerza de llevar tu cruz. En lo bueno y en lo malo. En la salud y en la enfermedad. En momentos de tentación y en momentos sin tentación. Él te ayudará a llevar tu cruz hasta que llegues sano y salvo a la puerta del cielo, donde puedes cambiar tu cruz por una corona de gloria. Es lo que está diciendo. Y por eso, una mejor traducción creo que sería esto. Todo esto lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. En vez de decir todo, porque podemos malentender eso, cualquier cosa. Si quiero ser el rey del mundo, lo puedo hacer. No. Todo esto, llevar nuestra cruz. Cristo nos dará la fuerza para hacerlo. Pablo estaba llevando esa cruz, sufriendo por el nombre de Cristo, y Cristo estaba con él, fortaleciéndolo. Y se necesita. Porque tenemos debilidades y la cruz puede pesar mucho. Y nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos dice, seguir a Jesús es demasiado difícil, abandónalo y sigue tu propia voluntad y tendrás una mejor vida. Y en el versículo 12, Él nos da un ejemplo de una cruz que es muy común para nosotros los que vivimos en Doral y en Norteamérica. Él dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Para un cristiano, ¿cuál sería una cruz más pesada? ¿Tener mucho o tener poco? ¿Qué piensas? ¿Vas a estar sujeto a más tentaciones de abandonar a Jesús si tienes mucho o si tienes poco? Escuchen lo que dice el famoso Charles Spurgeon. Él dijo esto. Es más fácil saber estar lleno que saber tener hambre. Más difícil saber estar lleno que saber tener hambre. ¿Cuántos cristianos he visto glorificando grandiosamente a Dios en la enfermedad y la pobreza cuando han caído en el mundo? ¿Y cuántas veces he visto a otros cristianos deshonrando a Dios cuando se han enriquecido o cuando han ascendido a una posición de influencia entre sus semejantes? Estas dos lecciones solo la gracia puede enseñarnos plenamente. Spurgeon dice que la cruz más pesada es la de tener mucho. Jesús dijo, es más difícil para un hombre rico es más fácil para un camello pasar por, ¿qué? El ojo de una aguja que por un hombre rico entrar en el cielo. O sea, va a haber más tentación de abandonar a Jesús si tienes una abundancia, ¿verdad? Se dice que un día cuando el pastor famoso George Whitefield entró a su púlpito para predicar, encontró una nota en el púlpito que decía esto. Un joven que acababa de heredar una gran fortuna pide las oraciones de la congregación. Yo no he recibido una petición de oración así, nunca. Pidan por mí, porque acabo de heredar una fortuna. ¿Por qué habría escrito esto? ¿Por qué quería una petición así? Porque sabía que iba a estar expuesto a mucha tentación de dejar que esa fortuna llegara a ser su Dios y reemplazara a Cristo en su corazón. Este joven estaba preocupado porque sabía que aún lograr esa meta en la vida de ser rico no vale nada si destruye mi relación con Jesús. Así que oren por mí. ¿Buena actitud? Sí. Es la actitud de Pablo, porque él dijo esto en Filipenses 3. Dijo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora la considero pérdida por causa de Cristo. Es más,
Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo, a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿En qué estaban fijos los ojos de Pablo? En la vida sin límites. ¿Y cuál es? ¿Es esta vida aquí? No. Es la vida que pertenecerá a todos los creyentes cuando Jesús resucite nuestro cuerpo en el último día. Es una vida que tendremos para siempre, por toda la eternidad. Y en esa vida estaban fijados los ojos de Pablo. Así que esta frase, en Cristo me fortalece, puede ser para nosotros dos cosas. Una petición de socorro y una expresión de confianza. Porque como cristianos vamos a hallar la necesidad de decirle a Jesús, Señor, ayúdame, dame fortaleza, porque esta cruz a veces me pesa mucho. Estoy sujeto a tantas tentaciones. La tentación de pensar que toda la fuerza se encuentra dentro de mí, que yo tengo que ser fuerte. Y tantas veces me olvido de tu poder. Dependo de mí mismo. Quiero ser autosuficiente cuando necesito ser Cristo suficiente. Señor, ayúdame, perdóname, dame tu fortaleza, que confío en ti. Porque tú prometes que lo hará. Y es el propósito de nuestra cruz, cuando se hace muy pesada, impulsarnos hacia la cruz de Jesús. Y cuando nos acercamos a su cruz, ¿qué hace Él? Nos invita a confiar en que aunque Él fue crucificado en debilidad, Él resucitó con poder y por medio de su muerte y resurrección nos ofrece el perdón completo de todos y cada uno de nuestros pecados, nuestros fracasos y nuestros errores. Y nos dice, yo te ayudaré a ser Cristo suficiente. Está mal escrito. Cristo suficiente. Yo te fortaleceré. No dependas de ti mismo, sino de mí, de mi poder. El Señor ha dado a los seres humanos habilidades increíbles, ¿verdad? Habilidades para alcanzar metas tremendas, hacer cosas increíbles, ¿verdad? Le ha dado al ser humano muchas habilidades físicas, emocionales, intelectuales. Y es cierto que, por ejemplo, teniendo una actitud positiva mental puede ayudarnos, ¿verdad? Si estamos enfermos o si tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y por eso no está mal establecer metas para tu vida. No está mal desear cambiar el mundo o ir a la luna o escalar una montaña o inventar algo, hacer algo que nadie en la historia jamás ha hecho. Pero ¿cómo vamos a prevenir que estas cosas no tomen el lugar de la confianza en el Señor en nuestro corazón? ¿Cómo vamos a impedir que estas cosas nos hagan olvidarnos de la voluntad del Señor? Porque fácilmente lo pueden hacer. La única manera es dejando que su palabra entre ricamente en nuestro corazón. Cada día, leyéndola, escuchándola, estudiándola. Porque ¿qué hace la palabra? Nos recuerda quiénes somos. Nos recuerda cuál es nuestro peor problema y nos recuerda que Cristo ha solucionado ese problema. Y nos recuerda que en Él tenemos perdón y en Él tenemos fortaleza. Porque en la vida vamos a fracasar. O sea, la vida no va a ser todo un éxito. ¿Quién aquí ha tenido una vida completamente exitosa?
Ninguno, ¿verdad? Y a veces fracasamos porque Dios cierra la puerta. Eso me ha pasado en mi vida. Ha habido cosas que yo quería hacer, pero Dios dijo, no, no es mi voluntad para ti. Entonces, su palabra me motiva, me anima a decir, ok, Señor, hágase tu voluntad. Ayúdame a llevar esa cruz, porque cuando fracaso, quiero decir, no quiero esta cruz, quiero seguir mi propia voluntad. Y si Dios no quiere ayudarme, voy a ayudarme a mí mismo y yo lo mismo lo voy a hacer. Pero ¿qué hago? Me aparto de Él y de su voluntad. Señor, ayúdame, dame la fuerza. Y cada día puedo decir esa oración, dame la fuerza de estar satisfecho. No autosuficiente, sino Cristo suficiente. Tú puedes estar contento, satisfecho, con una abundancia de bienes materiales. Si para ti Jesús es el único que define tu vida. Puedes estar satisfecho con una abundancia de posesiones materiales si Jesús es el que brinda propósito a tu vida, no esas cosas, ¿verdad? Y aún si pierdes todo, puedes estar satisfecho, porque sabes que si tienes a Jesús, realmente tienes todo. ¿Ya? Si tienes a Jesús, la riqueza eterna ya es tuya. Y Él te dará la fortaleza. Puedes tener fortaleza aún en una situación como esta. Cuando Pablo y Silas fueron arrestados, azotados, con heridas profundas en la espalda, sujetos en una celda con ratones. ¿Te acuerdas de qué hicieron esa noche? Cantaron alabanzas a Dios. Es lo que hicieron. ¿Por qué? Porque todo lo pudieron en Cristo, que los fortaleció. Pudieron llevar hasta esa cruz con la ayuda, con el fortalecimiento que le dio Cristo. ¿Tienes una camiseta con Just Do It? Posiblemente. Okay. Ese lema no es el lema bíblico, porque ese lema te dice, tú tienes todo el poder. Depende de ti mismo. Nada es imposible para ti si crees en ti mismo, ¿verdad? Pero aun si tienes una camiseta con este logotipo, no tienes que tirarla a la basura. Tengo una sugerencia. Puedes convertir ese lema en una oración a Jesús. Cuando veas Just Do It, simplemente hazlo. Ora a Jesús y le dice, Señor, dame fortaleza para llevar mi cruz tan pesada que esté en algunos momentos a través de esta vida, para que yo pueda pasar toda la eternidad contigo. Señor, simplemente hazlo tú, porque tú prometes. Hazlo para que yo pueda siempre vivir en ti y para ti. Amén. Amén.